Como en fiesta de pueblo. Bien está, como en mi tierrita. Viernes es viernes. Hola, Milari. Oiga, qué energía la de viernes. Eso y eso sí. que no es el viernes de mi cumpleaños. Correcto, imagínese que se viene recharde. Va a venir recargado ese otro viernes, Oiga, pero bueno. ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido en Súper esta bien, semana? súper bien. ¿Sí? Terminando bien la semanita, gracias a Dios. Movidita. Con Qué algunos bueno, cambios qué ahí bueno, en la ¿no? parte respiratoria, algunos pacientitos también. bueno, pero sí. gracias a Dios con trabajito que es más. Eso es lo importante, mi doc. Y usted en casa también cuéntenos. Primero le damos la bienvenida. Correcto. Sí, señor. Señora, usted amita de casa que nos está viendo en este momento, Doctor 7, su programa de salud favorito, ya lo sabe. Y si no lo es, pues tiene que hacerlo. Ah, exactamente. Tiene Se que lo está ser. perdiendo. El que Eso. no lo ha visto. Es que no Claro, lo ha es que no lo ha visto todavía. Ese es el problema. Es verdad. Claro. Oye, ¿será que en YouTube está el primer programa de Doctor 7? Habría que verlo, pero creo que vamos Ya lo voy a bastante ver, bien. ya lo voy a ver. Vamos a ir Ahí a ver revisando. ¿Cómo hemos avanzado, pues, doc? Pero no, muchísimas gracias a ustedes por su audiencia, siempre por estar pendientes de los programas, siempre por ustedes estar al tanto de cuando vamos a salir. Así que les damos la más cordial bienvenida, como siempre dice la Lari, también a Doctor 7, revista médica familiar, con toda la información de primera mano y sobre todo con sustento científico. Nada de que me dijeron, me chismearon, me cotorrearon, nada. Aquí es evidencia pura. Eso, y la que le dice aquí en el programa de oiga, Doc, leí por ahí, esto soy yo. Y el Doc es que dice, a ver, Lari. Y a veces sí, A también pega. veces sí, a veces no, pero eso es la cuestión, ¿no? Es De ir que esa es aclarando la idea. mitos durante los temas y el programa, pues, que lo transmitimos a diario. Pero, mi Doc, Dígamelo. también le mandamos de respectivos saludos a esa gente que nos está viendo, sobre todo la familia de Canadá. Exactamente, la Arroba. ñaña y todos mis amigos también allá. Un fuerte abrazo a Jesús, a su esposa, a todos. Un fuerte abrazo porque siempre están pendientes de los programas. A través de la página www.ecuadortv.es. Ya sabe que toda la programación de nuestro bello canal la tiene ahí. A un Correcto. clic. Exactamente. ¿Y dónde más nos pueden ver, Milari? Si no pueden vernos por YouTube, ¿o dónde más nos pueden ver? Nos Directito. pueden ir a seguir en nuestro Instagram, doctor7.es. Ahí en este momento está subida ya la Meditrivia para que vaya a interactuar con nosotros, no sea así. También regálenos su votito ahí en la historia, pero estamos viendo en pantalla el tipo de contenido que usted va a ir a encontrar, además de las caras graciosas pues de los dos. Claro, exactamente. Que no, yo, Esa oiga, ceja, y ¿no? créanme que yo abogo por ustedes, ¿no? Todos los días, por favor, subirán con las portadas bonitas. El problema es que Ahí si está. le ponen la portada inicial, por ejemplo, de la primerita, es una frente, pero que se va hasta la nuca, güey. Ve, eso es pura frente. Vea. Pero Bien, bueno, eso hicimos lo que últimamente, importa así es que la estamos información, viéndole la para información. la parte de hambre hedónica que estábamos revisando. Y es un material súper importante. De hecho, hemos subido unas capsulitas para que ustedes también se sigan informando de este y otros temas importantes para ustedes también. Así es, mi doc, así que ya la invitación está hecha. Ahora depende de usted si es que se crea su Instagram o si ya lo tiene, va y nos da el follow. como dicen por ahí, el Correcto. follow. Mi doc, pero también la gente está diciendo, oiga, usted no le mueve a su Instagram, ¿no? O sea, Debería. no mucho en Debería, realidad. pero bueno, si no le pueden encontrar por Instagram, ¿dónde más? Nos pueden encontrar por www.medinter.es. Eso. Exactamente, también estamos como la clínica Medinter, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, en el episodio 107. Ustedes nos pueden llamar al 322-0063 o desde provincia al 322-0063 con el 02 anterior. Y ahí también ustedes pueden ver todo lo que es específicamente lo que es Medinter y el trabajo. Y Ya obviamente, me pasé. no, pero perdón, encantadísimo. es justificable porque vean esta belleza que tengo acá. Correcto. Me combina, ¿ah? Me combina ahorita con Exactamente. los tacos. Para Vea, que ustedes vean, cuéntemelo invitados todo. cordiales todos de parte de Medinter a Usa tu corazón para la acción 2024, el próximo 29 de septiembre, Milari. ¿Cómo tendremos las modalidades de la carrera? Mi doc, dos, para que no haya pretexto, diga, ay, es que yo no corro, pues camina, sí camina, ¿no? ¿Verdad? Y Correcto. con la familia, que mucho mejor, con los chiquitos, hasta con su perrito lo puede llevar. Correcto. Porque habrá dos modalidades. La primera carrera de 5 kilómetros es, no es carrera, es caminata, ¿no? Caminata de 5 Caminata kilómetros, de 5 exactamente. kilómetros. Y la otra opción, sí, para los deportistas, ahí como el doctor Carlos Nieto, como la Larisa Hacho, Claro. Eduardo Navas. Correcto. sí. 10 kilómetros. Correcto. Esa sí es carrera de 10 kilómetros donde usted va a tener la oportunidad de participar con demás gente. Oiga, van a haber cientos y cientos de personas, así que si no se ha inscrito acompáñennos. todavía, Hágalo, que esa es la última hágalo. semana. Correcto, es la última semana antes de la carrerita, así que tienen que ir usando su corazoncito, ¿ok? Así Ok, que muchísimas mi gracias doc. por eso. Milari, ¿te ha Cuéntamelo. pasado a ti
que cuando ves una prescripción o una receta médica no entiendes ni jota de lo que está escrito por el médico? ¿Le ha pasado a usted en casa? Sí, es creo que bastante común. Siempre, pero ¿sabe? De hecho, Milari, cuéntemelo. hay gente que nos reclama directamente cuando dice, ¿qué dice aquí, doc? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué, Milari? Porque el día 17 de septiembre de esta semana se celebró el Día Internacional de la Seguridad del Paciente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere hacer una referencia a que en todo el mundo estamos atrás de ser una atención segura para ustedes, para usted que va a un centro de salud, que va a un porque hospital, se supone que va a vamos una confiados, clínica. ¿no? Exactamente, porque el depositar la confianza en un personal de la salud debe tener como una retribución, una atención de excelencia. Y lo ideal, ¿pueden haber errores? Claro que sí. Pero lo más importante, Milari, es que, por ejemplo, esto que tú vayas con una receta que no entiendes nada, llega donde el farmacéutico y el farmacéutico tampoco entiende nada, pero te da otra cosa, sí es un problema. Porque eso ha originado varias causas de lesiones o molestias e inclusive la muerte de muchos pacientes. Pero ¿sabe qué? Yo estoy feliz con Medinter. ¿Por qué? En Medinter me dan todo escrito así en computadora, pero detalladito. Correcto. Lindo, hermoso, precioso. Esas son una de las medidas que desde hace 20 años se vienen implementando, en el cual sea menos cantidad de escritura a mano y que sea todo casi ya a computadora y en sistemas de software, para que la información inclusive se guarde y se comparta como derecho legal. Entonces el día de hoy, Milari, vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué tan importante es la protección, la seguridad en la atención de los pacientes? Y sabe Milari? que justamente lo estaba leyendo, y uno de los objetivos de este Día Mundial de la Seguridad del Paciente es de promover que se le dé al paciente, valga la redundancia, un diagnóstico correcto y oportuno. Correcto. Y yo le cuento una experiencia que me pasó. Dímelo. Hace más o menos unos 5 o 6 años. ¿Qué pasó? Yo terminé en un X hospital con ¿Sí? dolor de mi espalda. Creo que Ajá. sí lo he contado. Sí, correcto. Resulta que yo les dije, no, ¿sabe qué? Es que puede, o sea, yo, la que no sabía nada, no me moría del dolor, puede ser porque tengo mis 2 hernias discales. Me dieron tratamiento para mis hernias discales, no me hicieron nada más. Ok. Doc, me fui a la casa, en serio que casi petateo, o sea, casi ¿Sí? paso al otro lado, porque pasaron 2 días y yo seguía con fiebre, empecé como que hasta tipo convulsionar, o sea, a Correcto. temblar, mal plan, me llevan a otro hospital y me dicen, no, tú no tienes, tu dolor no es de las hernias, Si no, tú tienes infección a los riñones. correcto. Por eso, gracias, Milari, por compartir eso, porque es muy importante en casa. Si a usted le ha pasado lo mismo, está dentro de ese grupo de pacientes que eventualmente pasan por esta eventualidad de un manejo irregular. Por eso, el eslogan de este año 2024 es pacientes, diagnósticos correctos, pacientes seguros. ¿Qué significa bueno. eso? Vamos a hablar de algunos temas muy importantes que seguro usted en casa ya lo está pensando. Primerito, 10 minutos me dan de citas. Paracetamol me dan para todos. Es que me hubiera ido mejor al otro sitio donde que me atendían mejor. Y aquí tengo que esperar un montón para que me vean la emergencia, ya mejor me muero. Todas esas cosas que sé que usted los está diciendo en casa, sé que usted lo está pensando en casa, Porque sé que lo ha usted lo ha vivido. vivido, ¿ok? Vamos a entender el día de hoy los puntos más importantes acerca de una atención segura para el paciente. ¿Y qué es lo que debemos tener en cuenta para la Correcto. próxima que visite el hospital? Correcto. Mi doc, ¿le parece si es momento de irnos entonces con la pregunta de la Meditrivia del día de Vámonos, hoy? vámonos para con la que usted Meditrivia, también claro que sí. sea parte de este programa y cómo, interactuando, dando su voto, su opinión Vámonos. a través de la respuesta de esta pregunta. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es la opción correcta? El lema 2024 de diagnósticos correctos, pacientes seguros va enfocado para los médicos, los pacientes, a los médicos, pacientes y familiares. ¿Qué dice usted? El programa del día de hoy es a propósito del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Entonces, léalo, tómelo foto, analícelo y con esto nos vamos a una pequeñísima pausa y ya regresamos con todos los detalles que implica el tema del día de hoy. En este viernes, 8 días contando para mi cumpleaños. Y llámenos nomás, llámenos para los reclamos. Ahora hoy estamos poniendo el pecho a las balas. Vamos ahí.
Regresamos con Doctor 7, mito. Así es, señores, ustedes ya conocen, si lo han visto el programa desde el día 1, sabe que es costumbre regresar con el mito, porque así le damos tiempo a usted de que agarre su celular y empiece a opinar con respecto. Escuche, esto le va a interesar, así que pare la oreja, como dice mi abuela. Es cierto que los familiares pueden decidir si el paciente puede recibir o no la información de su enfermedad. Les vuelvo a repetir. Es cierto que los familiares pueden decidir si el paciente puede recibir o no la información de su enfermedad. ¿Qué dice usted? Por ejemplo, Doc, si me pregunta eso a mí, yo digo que tendría que haber varios factores de por medio, como por ejemplo la edad. Le pongo el ejemplo más claro antes que o me digas. el tipo de enfermedad, ¿no? ¿Qué te parecería si es que viene un familiar, tú eres médico y viene y te dice, doctor, le descubrieron cáncer a mi papá, pero no quiero que él sepa? Ok. Esa situación pasa más frecuente de lo que tú crees. Sí. Entonces, está en este punto la decisión del familiar, el que se le informe o no se le informe al paciente. Una de las aristas de esto es lo que acaba de decir la Lari, la edad. Ok, por ejemplo. Entonces le vamos a abrir un poquito más. Si usted tiene un paciente de 100 años, que le diagnosticamos un tumor o un cáncer, el familiar nos dice, no quiero que mi papá sepa que tiene cáncer. Eso se debería hacer. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? El que no se le diga es una realidad o es un mito. ¿Qué dice usted en casa? Participe con nosotros durante toda esta hora para que vaya sabiendo qué se define como una información segura para el paciente o para el familiar. Si usted quiere participar, llámenos, mensajenos, mándenos un mensaje de voz para estar pendientes también. O escríbanos a nuestro Instagram también. Ahora sí, Doc, cuéntemelo todo. Entonces, ¿te ha pasado, Lari, que cuando llegas a una institución de salud, donde tú quieras, en cualquier hospital, lo primero que te piden son datos, ¿no es cierto? Y yo muriéndome, Doc. Correcto. Y uno en media morición, como dicen por ahí. Sí, ¿No es cierto? Sí, sí. Pero, sí. ¿tú te has fijado que si te ponen una manillita, está con tu nombre? Nadie. Todos ustedes en casa ven que le ponen una manilla, pero nunca se han fijado ustedes si el que está ahí es su nombre. Nadie excepto la Antonella. Eso, nadie sí excepto la Anto. Sí, le creo. Entonces, cuando ustedes ven que en una de las manitos, que vamos a dibujarlo rapidito, ¿ya? Ajá. Le ponen una manillita. Ya. Aquí viene un sticker, ¿no es cierto? ¿Qué nomás tiene esto? Muy bien, mi Anto, tiene nombres completos. Tiene la fecha de nacimiento en algunos y la edad. Y la edad inclusive está en años, meses y días. No en horas porque ya sería exagerar, pero por lo menos años, meses y días. ¿Qué más está? Y ya lo decíamos por ahí. No, cédula de identidad y en algunos casos inclusive puede estar la historia clínica o el número de historia clínica. Yo le puedo decir que en este año he pasado más en hospitales que en mi casa internada y no me he dado cuenta. Correcto. Nunca. ¿Qué más debería estar? Debería estar cuénteme, me la estoy enterando. fecha en la que se está haciendo la atención y sobre todo la hora a la que inicia la atención. Yo sé que en casa, al igual que la Lari, nunca se han fijado en eso. ¿Por qué? Porque es importante esto para usted. Si usted es las personas que está en emergencia y empieza diciendo, ya voy aquí 6 horas y nadie me ha atendido, todo botado, hay que basarse en ¿cuál? En la hora en la que empezamos, para que sea un efecto de fundamentación. Porque muchas veces, ¿qué es lo que vemos? Eso no es así. ¿Por qué? No, por la desesperación o por la angustia que uno tiene. Ok, y le preguntamos, si tú vas con una amigdalitis, Milari, a la emergencia, ¿sí? ¿Qué tan emergente es eso? Ay, ya, Doc. Y no sé si me le estoy adelantando, pero por ejemplo, sí, cuando he ido a las emergencias, hay unos como letreros de colores. Por ejemplo, rojo, tomate, amarillo, azul, verde. Y por ejemplo, si usted va con una amigdalitis y viene otro más atrasito que me está vomitando y que se me acaba de desmayar, pues le dan prioridad al que se acaba de vomitar. Correcto. Y se está desmayando. ¿Cómo se llama ese colorcito? Se llama triaje. Ok. ¿Qué es el triaje o el triage? ¿Sí? Básicamente este es un término que se acopló o se hizo amigable en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo? Cuando tenías 10 heridos al mismo tiempo y tú no podías como médico atender a los 10. Al primero que llega. Exactamente. Si tú atendías por
número de llegada, Ajá. ¿qué pasaba? Probablemente el que tenía más oportunidades de vivir terminaba falleciendo y el que tú atendiste terminaba falleciendo. Entonces, en el triaje, lo que se hace es tomar en cuenta varias constantes vitales del paciente para saber cuál tiene una cierta prioridad. No, señor. No es porque usted tenga el seguro más caro, ni porque usted tenga más dinero, ni porque no tenga dinero o porque es el más pobrecito. No, y aparte de eso, hay mucha gente que piensa que porque, o sea, no es que a mí rezagado de la sociedad y tienen que atender, no es por ahí. No tiene que enojarse cuando un personal de la salud lo que le dice es, vamos a ver cómo está. Entendemos que para usted una amigdalitis, una faringitis, una gripe, una diarrea es una emergencia. Por eso está yendo y le entendemos. Lo que hay que entender es que hay ciertas características de seguridad, inclusive para su propio familiar, que son importantes de tomar en cuenta en el triaje. Por ejemplo, cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la temperatura, cómo está la parte de la conciencia del paciente, cómo está en cuanto a un peligro vital el paciente que usted lleva. Por eso usted va a ver que si usted es el quinto en la fila y dice me faltan 4 más, pero llega un paciente con un dolor de pecho, le hacen entrar directamente. ¿Cómo porque así? Exactamente. Entonces hay gente que dice justamente, y bueno, ¿qué corona tiene? No, y a mí no va a tener una corona, pero una corona de flores en el ataúd. ¿Por qué? Porque probablemente tenga esta parte de un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante, porque para la seguridad de su familiar, de su paciente, se hace justamente el triaje. Le pongo el ejemplo más claro. Póngalo, doc. Si usted llega con una amigdalitis como la Lari y dice, no, es que quiero que me atiendan ya, porque esto me está matando a mí, esta amígdala ya no puedo más, y le ponemos al lado de un paciente que probablemente tenga una enfermedad infectocontagiosa, supongamos una neumonía adquirida de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no era el mejor sitio, pero por su insistencia le vamos a poner ahí. Usted viene por una amigdalitis y puede que se vaya llevando a su casa una neumonía a usted y a su familia. Por eso es muy importante dejar trabajar al personal de salud, pero también es importante usted, el personal de salud, que no le estoy defendiendo solamente a usted, también usted, personal de salud, enfermera, camillero, auxiliar de enfermería, todos los que hacen la parte de los médicos, las médicas, que ustedes también hagan este tipo de trabajo. O sea, que lo primerito es identifique correctamente al paciente, porque ya ha pasado, Milari, que si por ejemplo a un paciente no lo identifico bien o no le doy la identificación correcta, puedo mandar una muestra de sangre de un paciente masculino a hacer prueba de embarazo. O sea, sí ha pasado. Y lo peor, sale positiva. O sea, eso es lo peor. Entonces, hay lo que se llaman este tipo de cambios súper importantes, Milari. Entonces, si no le damos la importancia a la parte de seguridad del paciente, empezando por identificar adecuadamente al mismo, empezamos con problemas. O sea, es conciencia de parte y parte, de lado y lado. Sí, porque ustedes deben haber escuchado. Tanto de médicos yo no soy tanto de entrar a redes sociales, pero sé que hace unos meses o hace unas semanas hubo un problema, creo que en una ciudad aquí del país, donde que se operó una pierna que no era. Sí, es verdad. O sea, tú das eso y ahí sí caen como hachazos un montón. Y tienen toda la razón. Pero espérense un ratito, señores. Muchas veces hay que ver en qué parte de la cadena hubo el problema. En la identificación del paciente probablemente no, era el paciente correcto. Pero probablemente en la identificación del miembro que iba a operar. Porque eso sí se hace en los estamentos que controlan la seguridad del paciente. De hecho, muchas veces lo que se hacía específicamente es, mientras más rápido opere, mejor, porque soy el más capo. O sea, eso pasaba con muchos de los médicos antiguos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora no. Ahora dicen ratito, como dicen en mi tierra. Chapa y churrato, ratito. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con los protocolos. Entonces, ¿has escuchado la palabra protocolo? Claro que sí. ¿Qué significa un protocolo, Milari? Que se siga un orden. Exactamente. ¿No? Nadie se puede saltar ese orden. Ni el paciente, porque hay pacientes que llegan y no, hágame la endoscopía porque a las 11 ya tengo que estar en mi trabajo. Ratitos. Es un procedimiento. Sí soy. Es algo, claro, sí somos.
Los médicos inclusive, y me están viendo mis compañeros médicos, ¿cierto? Hazme rapidito endoscopía que a las 12 tengo paciente. Cuidado, porque hay protocolos a seguir. Entonces, Milari, no es así nomás. Lo que hay que ver cuando hay una aparente negligencia médica, es importante tener toda la data de ¿y dónde empieza esto? ¿Cuándo y a qué horas, pues? Porque si usted va a reclamar, tiene que saber, inclusive como paciente, que hay tiempos para poder hacer esto. Si a usted le dicen, su cirugía es a las 7 de la mañana, usted no puede estar en el hospital a las 6:59. Usted tiene que estar 2 horas antes. ¡Ah! Pero a las 4 de la mañana, sí señora. A las 5 de la mañana, sí señora. Porque hay protocolos que seguir. Entonces, cuando usted también infringe eso y llega, no, es que a mí me tienen que operar a las 7 porque a las 7, pero llega a las 6:59, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente no veamos la manilla, probablemente le pasemos a una sala que no es, así que tengan mucho cuidado porque ahí empieza. Lo primero es identificar. Y como la Lari, de aquí en más ustedes van a ver que en su manillita de su examen de imagen, de su examen de sangre, de su atención, tengan los datos correctos. Por Milari. ejemplo, cuando me mandaron a hacer un montón de exámenes de sangre, lo que sí me fijé en este laboratorio clínico, que es muy conocido, es que por cada muestrita, tubito de sangre que me sacaban, me decían como que, véalo, mire, aquí está, verifique, nombre, ese es suyo. apellido, edad, ¿es suyo? Sí, ok, y los iban poniendo... Correcto, y acabas de dar en el segundo punto súper importante. ¿Cuál era el eslogan de este año 2024 para el Día Internacional de la Seguridad del Paciente? Diagnósticos correctos, pacientes seguros. ¿Por qué? Porque es muy fácil, pues. Ustedes han de haber visto, has visto, Milari, que hay unos pedidos de exámenes que ya vienen preimpresos, donde que se pone el nombre, se pone la edad, se pone la fecha. Pero estoy poniendo igual, ¿no? Así mismo es, aquí está el nombre del paciente, por si Así acaso. es la letra del doc. Así es la letra. Y viene un montón de casilleritos con un montón de exámenes aquí. Y solo va poniendo el visto, cuáles exámenes tienen que hacerse. Sí, nosotros somos enemigos número 1 de eso. Cuando usted quiera llevarme algo de laboratorio, no me lleve esas cosas, no le voy a aceptar. ¿Por qué? Porque esto, claro, pues, facilito. Entonces yo hago esto, mira, Milari. Vaya, hágase $600 en exámenes, me trae y veramos qué tiene. No, señor. No, señora. No es así. Cuando usted necesita una atención médica para que haga un diagnóstico lo más correcto posible, usted debería tener primero la atención del médico, donde que el médico le haga una anamnesis. ¿Has escuchado eso, no, Milari? No, ahí me agarré encurvado. ¿Qué es una anamnesis? ¿Sabe alguien aquí, los chicos? ¿Levanto? Anamnesis es filiar datos, o sea, que esos datos son de ese paciente. ¿Cómo hacemos eso? Preguntándole al paciente, obviamente, primero, ¿dónde nació? La fecha de nacimiento, su tipo de sangre, si ha tenido transfusiones o no. Y vamos pidiendo más datos, por ejemplo, antecedentes patológicos personales. O sea, ¿qué tiene su papito? ¿Qué tiene su mamita? ¿Qué tiene su abuelito? ¿Qué tiene su abuelita? ¿Sí? ¿Algún tío suyo ha tenido problemas de tiroides? ¿Alguien ha tenido cáncer? ¿Alguien se ha infartado? ¿Por qué? Porque eso nos da un perfil de lo que podría pasar con el paciente. En tu examen, por ejemplo, utilizando el ejemplo que dio la Lari. Si es que en la Lari, en el examen, le preguntábamos, ok, ¿y usted ha tenido antes infecciones del riñón? Nunca. Nunca jamás, ¿no es cierto? No. ¿Usted fuma? No. No. ¿Alcohol? No. ¿Dieta? No. ¿Ejercicio? Sí. Paciente, o sea, sí se dan cuenta que vamos pidiendo un montón vamos perfilando el paciente. Entonces, con esto, cuando ya llegamos a hacer el examen de Larisa, le preguntamos, lo más importante, se llama el Alicia del dolor. ¿Has escuchado eso? No, mira. Todo ¡qué está nuevo bonito! ahorita. Por eso le digo, imagínese todo el trabajo para darle seguridad a usted. Radica en lo que usted nos permita hacer. No eso de, mande rápido a hacer los exámenes porque no tengo mucho tiempo. Cuidado. Saque. Cuidado. Saque rápido la sangre. Cuidado. Alicia, cuando hablamos de dolor, por ejemplo, en el dolor que tú tenías, Milari, nos va a ayudar con el ejemplo, ¿ok? A ver, sí, doc. Lari. Estoy aquí. Dígame. Entonces, como en la parte del Alicia del dolor, vamos a ver lo primerito. Esta A, ¿qué significa? Significa qué tipo de dolor tenías. ¿Era un dolor súbito, agudo? ¿Cómo iba el dolor? ¿O iba lentito? No, fuerte. Aparición.
¿Apareció bruscamente o fue poco a poco? Poco a poco. Poco a poco. Entonces, un dolor a tal punto que no me dejaba ni respirar. ¿No es cierto? Hasta que no podía respirar. Pero no es que Lari a las 10:05 empezó con el dolor y a las 10:06 ya no podía respirar. Sino lento. Una aparición lenta. Ajá. La localización. ¿Dónde estaba localizado? Estómago al principio, pero se me pasó atrás a la espalda. Abdomen y se iba a la espalda. ¿No es cierto? Intensidad del dolor. Siendo 0, que no te duele nada, y 10 el dolor más intenso de tu vida. ¿Cuánto te dolía, Milari? 10. 10 sobre 10. O sea, Ya no pacientes podía ni revolcándose, respirar. dolor intensísimo, ¿no es Ni cierto? me dejaba poner recta. Correcto. Características de tu dolor. Te ardía, te picaba, había cólico, era intenso, era como una puñalada en tu abdomen. ¿Cómo era el dolor? Intenso y ardía. Ardía, ¿no es cierto? Ardía. ¿Se irradiaba a algún lado? ¿Se iba para algún lado o se quedaba solamente ahí? ¿Se iba para la espalda? ¿Se iba para la cadera? ¿Se iba para la pelvis? espalda y sentía que se me iba a salir el pulmón derecho. Perfecto, espalda y pulmón derecho, como que salía. El negrito se ríe, Doc. No, en serio, les estoy diciendo lo que me pasó hace como 2 semanas y que por eso el Doc Arturo hizo el programa aunque tú no solito. creas, es muy importante. Y la otra es acompañantes, mitigantes o que exacerban. Por ejemplo, ¿tenías náusea? Sí, Doc. Náusea. ¿Llegaste Vómitos, a vomitar? Sí. ¿Tenías tal vez palidez o estabas muy pálida? Sí, claro. Ok. Del dolor, imagínese. Correcto. ¿Tenías algún tipo de molestia como mareo de la cabeza o dolor de la cabeza? Sí, estaba con media ida. Media ida, Sí. ok. Más. O sea, estaba taimado, ok. ¿Estabas tal vez con molestias al hacer pipí? Que No. recuerdes, no. No. ¿Había algún tipo de molestia cuando te sentabas o cuando te ponías de pie? ¿Te dolía más o te dolía menos? Sí. Sentía que cuando caminaba me aliviaba, pero cuando me acostaba... Entonces, moría. si usted quiere saber cuáles eran las hipótesis diagnósticas de la Lari, no se vaya porque vamos a una pausa y enseguida regresamos hablando de la seguridad adecuada del paciente. Diagnósticos precisos, paciente seguro. No se Oiga, vaya. y esto sí me pasó, no es chiste. Ya Ok. volvemos. Sí, usted, ¡ay, la Lari! Sí, eso pasó. Que tú te pones seria, pero te hago... Vamos, viernes activísimos en Doctor 7 hablando sobre el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Entonces, si usted se ha perdido estos primeros minutos del programa, tranquilo que lo puede ver en YouTube desde el día lunes. Este programa ya subidito a mi doc. Correcto. Entonces, Milari, nos habíamos quedado en que con esto que tú nos habías indicado y con todos esos acompañantes... Pues me siento que estamos en el consultorio. Claro que sí. Ya, Teníamos ahí está. algunas opciones, mi querida Sí. Lari. Por el Dígamelo. tipo de dolor que va incrementando, o sea, que no ha sido del todo, podríamos pensar en algunas opciones, porque se ubica en ¿dónde? Se ubica en la estómago. parte abdominal y pélvica. Entonces, ¿qué es lo que podríamos haber pensado inicialmente? Que pudiera haber sido una apendicitis. Apendicitis, doctor Nieto, pero sí, el apéndice está acá. Sí, pero recordemos que el apéndice puede empezar con una molestia a nivel de la boca del estómago, que se llama epimesogastrio, y que va con el tiempo lentamente ubicándose hasta la ingle. 2. Podríamos haber pensado en una pancreatitis, en una inflamación del páncreas que empieza, es muy dura y se puede ir como un cinturón hacia los lados, ya hacia la parte de la columna o inclusive a la escápula de alguno de los lados. Podríamos haber pensado en una mujer joven, en algún tipo de proceso, por ejemplo, como cálculos renales que estén bajando desde los riñones hasta la vejiga y que estén dando este problema. Probablemente en ninguno de estos puntos, la Lari nos dijo que como compañeros tenía dolor al movilizarse o al pararse o que le dificultaba caminar. Entonces las hernias discales quedaban un poquito lejos. No que no pase, pero quedaban un poquito más lejos. Probablemente con eso, por seguridad de Lari, sobre todo por el tiempo de atención, ¿qué podríamos haber pedido? ¿Toda una retafila de exámenes? No. ¿Qué se hubiera pedido? Probablemente una biometría hemática, o sea, un contagio total de glóbulos rojos, blancos, para saber si había infección o no. Probablemente una PCR, o sea, una proteína C reactiva, para saber si había algún cuadro inflamatorio infeccioso. Probablemente un examen de orina. ¿Por qué? Porque la sintomatología ameritaba que se descarte un cuadro urinario e inclusive que no haya sangre en la orina microscópica para pensar en los cálculos renales. Probablemente una amilasa y una lipasa
que son estudios específicamente para la parte pancreática. ¿A qué me refiero con esto? Probablemente con este ejercicio diagnóstico, con lo que el tiempo que le damos a Larisa, probablemente hubiéramos sospechado en que tenía una inflamación o una infección. Y de hecho, se pueden hacer exámenes complementarios como un eco del abdomen, donde nos iban a ver el hígado, el páncreas, el vaso, los riñones, la vejiga probablemente, y ver si había algún tipo de cambio. ¿Qué significa eso? Como dice todavía uno de mis maestros, saludos doctor Freddy Andrade, que decía que el árbol no te tapa el bosque. O sea, no porque hay un dolor y tú le digas, es que me dolía antes la espalda, yo ya pensé primero en espalda, primero en la lumbalgia, primero en los discos intervertebrales. No, hay que ver un total del paciente. Eso es trabajar con seguridad para ti. Pero el problema, Milari, ¿cuál es? Hagan eso pues en una emergencia donde tienen a 50 camas y les dan 10 minutos a los médicos para que puedan hacerlo. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te das el tiempo? Es muy complicado. No digo que no pase, pero es muy difícil. Así que el segundo punto muy importante para la seguridad, aparte de identificar adecuadamente al paciente, es tener el tiempo suficiente para poder evaluarlo. Eso es parte de. Entonces, lo que sí se tiene que buscar es que el tiempo sea efectivo. Segunda cosa muy importante. Tercero, ¿ha pasado, Lari, alguna vez que te hayan dado un medicamento diferente al que te recetaron? A usted en casa. En la farmacia pasa la típica mucho eso, que ¿no? llega y le dicen, no, lleve ese estito que es exactamente lo mismo y cuesta la mitad. De gana le están mandando ese que es carísimo. ¿Le ha pasado a usted eso? Oiga, mi doc, eso es más común de lo que se habla, ¿no? En este país, pero, porque en otros países, pobre aquel de que tenga una farmacia y o un botiquín barrial que esté mandando lo que a él le dé la gana. Pobre aquel que esté, cuando llega el paciente y dice, vea, ¿qué me tomaré para estos gases que tengo? Y le dé, pobre aquel, porque aquí sí es permitido. Y ese es un problema para la automedicación. Y sí pasa muy seguido. ¿Tú sabes qué es el metamizol? Un medicamento. Metamizol. Sí, porque omeprazol para el estómago, dice el Anto. Metamizol, no saque mi cielo. Si yo le digo metamizol, normalmente mucha gente va a decir, no tengo ni idea. ¿Has escuchado el nombre Novalgina? No. Hay un medicamento que eventualmente, y se lo puede utilizar porque ya no lo tenemos casi, pero es un medicamento que sirve para la fiebre, para el dolor y para la inflamación. Es un medicamento que puede inclusive llegar a bajar la presión arterial para un paciente. ¿Qué significa? Si es que está un paciente que tiene la presión alta y que está con dolor, le puede ir súper bien. ¿Por qué? Porque aparte de quitarle el dolor, le puede bajar algo la presión arterial. Pero ¿qué pasa si ese medicamento le damos a un paciente que tiene la presión, entre comillas, baja? Le va a bajar más la presión, se va a desmayar, se va a poner pálido, se va a poner sudoroso. Claro, se puede tener un efecto adverso medicamentoso. Quiere decir que yo no hice la anamnesis, le pregunté, ¿usted es alérgico a algún medicamento? ¿Usted tiene alguna enfermedad? Es hipertenso. Entonces, este medicamento no puede ir para ese paciente. Y el problema, Milari, es que es mucho más grave. Este medicamento se llama metamizol. Pero ya tuvimos el caso de un paciente que sabía ponerse el metamizol o sabía utilizar el metamizol y ya se automedicaba. Pero alguna vez en la farmacia, como dicen por ahí, se le durmió el cuco, se le durmió el diablito y le dieron no es metamizol, el tapazol es metamizol y el otro es no, ya me voy a acordar, pero es un medicamento que es muy parecido al metimazol. ¿Suenan igual? Sí. Claro que suenan igual. De hecho, solamente cambia uno, ¿no es cierto? Metamizol por metimazol. Y el problema es que este paciente, Milari, es un medicamento especial para los pacientes que tienen hipertiroidismo. O sea, que lo que hacen es bloquear la producción de la hormona tiroidea en todo el cuerpo. Y este paciente falleció. ¿Por qué? Porque le da lo que se llama aplasia medular. Llega a la médula espinal y lo que dice es, ninguno de ustedes me produce ninguna célula. Ahí sí, bajó la cantidad de glóbulos blancos. Ahí sí realmente tuvo el paciente una baja de defensas brutal. Tuvo anemia y tuvo plaquetas bajas. Falleció el paciente. ¿Por qué? Porque él lo que pedía es metamizol, perdón.
pero en la computadora pusieron Meta. y le dieron simplemente met, y le dieron metimazol, y el paciente falleció. Entonces sí es importante, porque esto también es seguridad. Si es que el paciente se automedica, no hay seguridad que valga. Pero eso Porque también sale de uno mismo, ¿no? Por supuesto. Una cosa es que yo le recete mal y que también pasa, no se preocupe. No me está diciendo, no. Sí, también pasa. Muchas veces uno escribe o escribe mal. Por eso lo que dice Lari es correcto. Usted debe exigir que en la mayoría de casos, cuando se pueda, lo demás sea hecho en impresión, donde que usted pueda entender qué es lo que dice. Entonces, mira que es muy importante porque la atención segura del paciente es también parte del paciente, que se deje controlar de manera segura su atención. ¿Qué es más importante? ¿Has escuchado, Milari, que hay mucha gente que se enoja porque no les dejan entrar a los guaguas a ver al tío, a la abuelita? La abuelita está 2 semanas y el guagua está que llora y estos desalmados no le dejan que ingrese. ¿Le ha pasado? ¿Sí le ha pasado? ¿Te ha pasado, Lari? Claro, con mi hermana, siempre. Ok, ¿y qué es lo que pasa con eso? Mi hermanita tiene 7 años, ¿no? Prohibido ingresar a los hospitales. Correcto. ¿Tú sabes por qué? Me imagino que porque son niños y su sistema inmunológico no está tan desarrollado, no está tan fuerte Ok, perfecto. Muy buen punto. Esa Lari está, pero en todas.com. Ok, pero también es porque hay infecciones propias de los hospitales. Ya. ¿Tú conoces cuál es el nombre de estas infecciones? ¿Cuáles son? Usted en casa, o no sé si la Lari, o no sé si la Anto, o los chicos, ¿saben qué es un nosocomio? ¿Han escuchado ese término? No. Los nosocomios son los hospitales, o son las clínicas, o son los centros donde están tratando a los enfermos. Ese es un nosocomio. O sea, donde que hay un círculo, donde que sabemos que el paciente está siendo tratado, sí, pero sabemos que convive con otros tipos de gérmenes. Por eso, si su abuelita está con una neumonía ingresada en el hospital, pero en la cama de al lado está alguien que tiene, qué sé yo, una infección de vías urinarias. En el otro lado está alguien que recién le operaron y tiene una infección de la herida. Entonces no es solamente que le voy a ver a mi abuelito, que no debería ser, porque ya está con una infección y usted está llevando a una persona aparentemente sana. Ajá. Y el problema de esto es que puede salir infectado ese niño y ese niño puede contagiar a alguien más en casa. Entonces, estas se llaman las infecciones nosocomiales, o sea, propias de los hospitales. Pero eso es así nomás. ¿Qué crees que pasan con las bacterias de los hospitales, mi querida Lari? Nosocomiales. ¿Pueden ser más resistentes? ¿Por qué? Perfecto, diste en el clavo, esa es la palabra, la resistencia. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Que ya no le hacen caso a los medicamentos. Exactamente, pero es que está enchufada con todo esta Lari. Quiere decir que una bacteria que en la comunidad puede causar una infección, pero usted le da cualquiera de los tratamientos antibióticos que tiene o los antiinfecciosos que tiene y esta bacteria se muere. Pero ¿qué le pasa a las bacterias de los hospitales? Las bacterias de los hospitales son mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque estas bacterias... Nos quedó clarísimo. Porque estas bacterias aprenden cómo defenderse de los antibióticos. De hecho, tienen unas maneras de bloquear los antibióticos. Entonces, por eso, generalmente, los tratamientos son mucho más fuertes o mucho más largos. Pero hoy por hoy, tenemos un problema gravísimo de salud. Porque estas bacterias, que eran solamente ¿de dónde? Del hospital. Del hospital, ahora ya están en la calle, ya están en el barrio. Hay gente que nunca ha ido a un hospital y viene con una bacteria de estas. Imagínate, o sea, pero la pregunta siempre es, ¿le sale una bacteria que algunos han de decir, no, sí, a mí me dijeron que tengo una superbacteria que se llama BLE? ¿No es cierto? Ustedes en casa ya están haciendo así. ¿Qué significa BLE? Significa beta-lactamasa de espectro extendido. O sea, estas ya aprovecharon y ya saben, el antibiótico viene y me mata porque yo soy de color azul. Estas bacterias ya se cambian de color, son rojas. Entre el antibiótico y el azul no hay. Entonces siguen infectando. Son bacterias muy especializadas. Entonces, por eso, esto que tenemos ya en la comunidad, Milari, es muy espantoso, es espeluznante. Porque tú,
que no vas frecuentemente a un hospital, que directamente tengas que utilizar un antibiótico muy específico, ya es un problema, mi querida Lari. Eso también es seguridad del paciente. ¿Cómo? No obligue a visitar a los familiares de gente que está sana, de gente que es vulnerable, pacientes con HIV o en fase de SIDA, pacientes dañosos. ¿Por qué le trae a la abuelita de 75 años de edad a visitarle al nietito que está con una infección en el hospital? ¿Por qué? Porque le extraña, le puede hacer mucho daño, como ya nos pasó. O que tengan enfermedades preexistentes, correcto, ¿no? ejemplo, y llevarse una infección a la casa. Y vamos al regreso de la pausa, vamos a hablar cuál es el daño de, déjele nomás 2 días más, vea, porque en la casa todavía no estamos listos para tener al paciente. Pasa mucho, ¿no? Pasa mucho que dicen, ya hoy le doy de alta y no será que le puede dejar 2 más. Exactamente, 2 días más, yo le veo todavía debilito. Así que no se vaya, enseguida regresamos para hablar de este tema también. Parte final de Doctor 7, parte ¿no? Por final, si acaso le estoy correcto. diciendo. Ya volvemos. ¿Qué está pasando? Volvemos, parte final de Doctor 7, últimos 10 minutos y nos vamos, vea, de fin de semana, mi Doc. Exactamente, no vamos ahí. Oiga, mi Doc, me dejó inquietosa con la pregunta que nos hizo a irnos a la pausa. Correcto. ¿Por qué no se debe dejar a un paciente cuando ya en el hospital le dicen, vea, hoy le doy de alta? Correcto. Cuando un paciente está hospitalizado o está encamado, ¿no es cierto? Ajá. Y nosotros estamos haciendo un control. El paciente durante estos días ha tenido revisiones periódicas. Por eso hay mucha gente que dice, es que a mí me molesta que ingresen a verme tantas personas. Señora, señor, no está en un hotel, está en un hospital, lastimosamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta nuestra? Es que nosotros debemos tomar los signos vitales, debemos saber cómo está. No solamente cuando usted timbra, porque es porque el aire acondicionado está malo o porque la señora de al lado está llorando, porque, o sea, ahí es un llamado, pero nosotros tenemos un protocolo de seguir cómo van las indicaciones. Pero si a usted ya todos los parámetros de infección han bajado, sus parámetros de salud están estables, nosotros tenemos la obligación de presentar lo que se llama el alta médica o la salida médica. ¿Por qué? Porque consideramos que el paciente en este momento, en la balanza de riesgo-beneficio, mientras sea beneficioso para el paciente estar en el hospital, pues el paciente debe estar. Pero si es más riesgoso, ¿por qué, doctor? Porque ya ha recibido su antibiótico, porque está sin fiebre, porque está comiendo, porque está yendo al bañito, porque está durmiendo mejor. Si yo le dejo más tiempo a este paciente, ¿qué es lo que va a pasar? Por más que nosotros a veces hay habitaciones compartidas y hay habitaciones privadas, pero por más que esté en una habitación privada, no es un hotel. ¿Por qué? Porque los médicos, las enfermeras, el personal de salud que estamos cerca a usted, estamos yendo a ver a otros pacientes. Sí, nos lavamos las manos y es parte del protocolo. Usted, señor, usted, señora, que se olvidó ya que en la pandemia se lavaba, se restregaba las manos y ahora está igual que siempre. Nosotros hacíamos antes, durante y ahora también lo seguimos haciendo. Pero por más que hagamos eso, ¿sí? Puede ser que yo lleve una bacteria que no la tenía su familiar o usted cuando estaba hospitalizado. Por eso, mientras más rápido pueda salir a casa, mucho mejor, porque ese es su ambiente. Segundo, hay mucha gente que se molesta y me dice, pero doctor Nieto, yo sé por qué no utiliza mandil. ¿No es cierto? Ustedes me han visto aquí. Así como me ven aquí, me ven en la consulta. O sea, sin mandil. A veces, en casos extremos que tengo que cuidarme, sí. ¿Por qué? Porque los mandiles tienen las mangas que van topando todos lados. Y si yo voy con ese mandil y topo a otro paciente, puede ser una fuente de infección. Entonces, no siempre es mejor tener el mandil puesto. Muchas veces el lavado de manos adecuado hasta los codos es mucho mejor. Entonces, miren que ustedes es muy importante, que no es que ya le queramos mandar enseguida, aunque esté medio debilito, no. Es porque las condiciones ya son más de riesgo que de beneficio. Y si se queda en el hospital, podría tener infecciones nosocomiales. Vino por infección de vía urinaria, pero se queda con una neumonía por una bacteria propia de un hospital. Ahora, mi doc, he escuchado también casos de, por ejemplo, que dicen, no, pero si ya le dieron del alta del hospital y en la casa empeoró. ¿Empeoró por qué? Porque quizá ahí no tuvo los cuidados requeridos que se necesitaba durante el tiempo que le recomendaron los doctores. Así y es. le dejaron al olvido, ¿no? Se fue a la casa es porque ya está bien, entonces hasta ahí se acabó. Correcto, por eso es muy importante que usted,
cuando estemos planificando el alta, ese es el otro punto de seguridad importante, gracias Milari, que usted debe tener claritas completamente todas las indicaciones para salir con el alta. Si a usted no le queda claro cómo bañarle, cómo cambiarle, qué dieta darle, a qué hora la medicación, qué tipo de medicamento, si es pastilla, si es jarabe, si es inyección, si a usted no le queda claro, usted no se puede ir del hospital, porque usted le va a hacer el cuidado en la casa. Entonces, parte del cuidado, Milari, es justamente la parte del cuidado conjunto del paciente. No solamente son responsables el médico, la enfermera, el auxiliar, el interno rotativo, nuestros grandes residentes del hospital. No, usted como familiar también y usted como paciente. Si usted como paciente no quiere tomar la medicación, no quiere dejarse cuidar, no quiere dejarse proteger por su familia, entonces ¿de qué estamos hablando? Porque también hay muchos pacientes que son pacientes malcriaditos. Tiene que dejarse cuidar para que lo más pronto posible usted esté saludable, sano y en las mejores condiciones, Milari. Así es, mi doc, y haga caso del lema de este año del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Diagnósticos correctos, paciente seguro. Seguros. Pero parte de es que le den el diagnóstico correcto y usted también juegue su papel, su importante papel dentro de este procedimiento, que es cuidarse como se debe. Sobre todo también los familiares. Mi doc, gracias por haber tocado este tema. No, de verdad, sí, gracias, interesante. Gracias Super light para este viernes. Gracias por ustedes permitirnos. Hemos hecho una campaña en el Hospital Metropolitano toda esta semana junto con el Comité de Seguridad del Paciente, en el cual hacemos en la parte de farmacovigilancia justamente un llamado de atención a los familiares que están con los pacientes, a los pacientes que están y al personal de salud, sí, a nuestros compañeros también, para indicarles de que es muy importante hacer todos los pasos que están protocolizados para darle seguridad en el manejo del paciente. Perfecto, amigo. Ahora vámonos ya para ir cerrando el programa con el mito del día de hoy, que era si es que los familiares pueden decidir sobre si es que se le avisa o no la enfermedad al paciente en cuestión. En realidad, la respuesta tácita es no, porque es un derecho universal del paciente conocer su enfermedad. Hay muchos pacientes que tienen que dejar arreglando un montón de cosas si es que vemos que la situación es complicada, si vemos que compromete la vida del paciente, el paciente debería conocerlo. ¿Hay excepcionalidades? Claro que sí, como en toda regla. Pacientes que tengan alteraciones mentales severas o graves, pacientes que tengan condiciones premórbidas, que tengan eventos cerebrovasculares que no se valgan por sí mismos, padres que tengan a sus niños con enfermedades graves mentales. Sí, se puede hacer una excepción, pero eso se individualiza para cada caso. Pero usted no le puede exigir al médico que oculte información valiosa, sobre todo si el paciente está íntegro. El ejemplo que dábamos, si un paciente de 100 años tiene un cáncer y tiene un tumor, pero está neurológicamente estable, lee, ve las noticias, da opiniones, conversa, es muy activo, él tiene que saber. Es su derecho. Es su derecho, no porque le vaya a hacer mucho daño y la noticia le va a matar. Puede ser una opinión muy personal, pero él tiene el derecho de saber cuál es el diagnóstico, cuáles son los tratamientos para que él decida generalmente. Perfecto, amigo. ¿Y si es niño? Los papás. Los papás, los padres o el apoderado generalmente. Perfecto. Vámonos con la meditrilla del día de hoy. Y la pregunta era la siguiente. Vamos a ver. Que va a ver en pantalla. El lema 2024 de diagnósticos correctos, pacientes seguros, va enfocado para médicos 10%, para los pacientes 15% de votaciones y C, a los médicos, pacientes y familiares 75%, mi doc. ¿La atinaron o no? Esto justamente está enfocado porque cada vez más aquí en el país, gracias a Dios, se va haciendo necesario que las instituciones que brindan salud a los pacientes vayan certificándose. Hay certificaciones muy importantes como la ISO de seguridad, como la JCI, que es atención al paciente, y hay también el Plan TREE, por ejemplo, que algunos hospitales lo están buscando aquí en el país como certificarse, que es una atención generada hacia el paciente, o sea, una atención brindada al paciente. Antes decíamos el señor de la habitación 25, la señora de la habitación 20. No. Ese paciente tiene nombre y tiene apellido. Y la gente tenemos que empezar a decir la señora González de la habitación 20. A humanizar más en ese aspecto. Exactamente. Saber qué es lo que le gusta, a qué horas quiere ella que se le levante, por ejemplo. Paciente que ya está estable. Ojo, que no es lo mismo cuando está grave, pero cuando está ya más estable, o sea, es habitual que entre todo el mundo a visitarla. No,
quiere descansar, qué le gusta, a qué hora se baña, a qué horas duerme, lo más humanizado posible para que la recuperación sea mucho más rápida, la estadía sea mucho más corta y la recuperación en casa sea mucho mejor. Así que les invitamos a tener el 75% que ustedes dijeron es la respuesta correcta. O sea, todos, tanto los pacientes, los médicos y la sociedad, tenemos que ir concientizando este día de la seguridad del paciente. Así es, mi doc. Perfecto, mi doc, pero vamos ya despidiéndonos del programa del día de hoy. ¿Qué tenemos para el lunes? El día lunes, ya me olvidé. Ah, ya. Alzheimer. Ya, sí, sí. No, mentira. Eso de... Vamos a hablar acerca de una de nuestras televidentes nos sugirió hablar acerca de unas células falciformes o la drepanocitosis, que la vamos a hablar el día lunes. Así que acompáñenos porque es un tema súper interesante que es de actualidad y sobre todo la gente que tenga esta condición o algún familiar, les invitamos. Perfecto, mi doggy, ya ahora yo estoy cada 2 minutos diciendo claro ya nos vamos, pero ahorita sí ya nos vamos, pero antes, ¿dónde le encontramos al doctor Carlos Nieto? Para todos tus temas de salud, estamos en MediInter, Centro Médico de Medicina Interna, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, en el consultorio 107. Los teléfonos, el 322-0063 y si llamas de provincia, 02-322-0063. 4 médicos internistas a la orden para todos tus problemas de salud. Muchísimas gracias, mi doc, y a ustedes en casa por habernos acompañado en esta hora de Doctor 7. Lo dejamos con la mejor programación de Ecuador TV. Besos y besos y que tengan un lindo fin de semana. Correcto, y recuerden que siempre estamos atentos a tu salud. Chao, chao. Destination unknown.